Y comencemos. Bueno, estamos hablando, como siempre, aquí en este grupo maravilloso de la microbiota autista, que siempre tenemos que aprender y comprender todo el rol que tiene la microbiota, ¿sí? Nosotros, sus hijos en este caso, se les tiene que dar algo de comer. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre la selectividad, sí, que muchos chicos la siguen teniendo, que una selectividad, no hay pastillas mágicas para la selectividad, tienes que mejorar una microbiota, un sistema inmunológico, pero también tienes que trabajar con muchos aspectos neuropsicológicos a la hora de apoyar al chico a que cambie la conducta alimentaria. Es la suma de todo. Entonces, esa fue la clase pasada. Y hoy vamos a estar hablando de proteínas, sí, de lo bueno y lo malo, dependiendo cómo esté la microbiota, de todos los tóxicos que nos interesa mucho, el cual pueden provocar una crisis en los niños y a veces no sabemos el por qué viene una crisis y muchas veces puede estar en la comida, después hablaremos de los carbohidratos, también hablaremos de las grasas, ¿sí? Hablaremos de muchos temas de nutrición enfocados a entender qué pasa con la microbiota y la comida, ¿sí? Pero hoy algo que nos llama mucho la atención es que hay muchas dietas ricas en proteínas para el autismo. No son propias para el autismo, pero se han considerado llevarlas a cabo. La más conocida es la paleolítica, ¿sí? Donde se mezcla muchas carnes, se bajan totalmente carbohidratos, pero generalmente no se valora la microbiota para hacer ese tipo de dieta. Pero a algunos niños les ha ido de maravilla porque cuando tú no valoras la microbiota, todo lo que tú hagas es una moneda al aire, como te puede salir bien, como te puede provocar una crisis, ¿sí? Entonces, vamos a valorar las proteínas. Sabemos que tenemos un mundo de proteínas, tenemos animales y vegetales, ¿sí? Muchos niños generalmente lo que comen más son animales, no tanto vegetales. Muchos niños se les ha dado, y a lo mejor coincide con algunos de ustedes, que se les dan proteínas vegetales a bases de chícharo, de haba, de quinoa, ¿sí? Como parte de su dieta, ¿sí? Hay chicos que solamente comen carne, por ejemplo, de res o de pollo, muy pocos comen pescado, porque también hay un temazo ahí sobre el pescado, si está contaminado o no, y entonces yo veo que muchos papás, y me ha tocado en consulta y estar en varios grupos que han invitado, cuentan mucho sus historias sobre comen mucho vísceras. También tenemos el fabuloso caldo de huesos, que muchos de ustedes a lo mejor lo han llevado y otros no, ¿sí? Y cuando la microbiota está bien, el caldo de huesos es una maravilla, pero cuando no está bien, te puede provocar unas cosas terribles. Entonces, tenemos que conocer todo lo que pasa en la nutrición a nivel de la microbiota, ¿sí? Entonces, tenemos proteínas, animales y vegetales. Cuando la microbiota está saludable, las proteínas son bloques de construcción para la renovación celular. O sea, todo va a depender, papás y mamás, de cómo esté la microbiota estable, saludable de sus hijos. Pero recuerden que en el tema del autismo, este es un punto de quiebre, que la microbiota de sus hijos no está estable, pero cuando se va recuperando, las proteínas van a formar bloques de construcción, por ejemplo, para las neuronas. Y entonces se van a mejorar los neurotransmisores. Entonces, de ahí esto es una maravilla. Esto hace que los dientes estén mejor de sus hijos. Esto hace que el tono muscular esté mejor que sus hijos. Esto construye el cuerpo de sus hijos. Esto es maravilloso. Para eso existen las proteínas que nos van a dar aminoácidos y cada aminoácido tiene, ¿sí? Un aporte nutricional hacia nosotros. O sea, esto es maravilloso. Cada día aprendemos que hay aminoácidos para el cerebro, aminoácidos para el corazón, aminoácidos para el hígado, aminoácidos para el riñón, aminoácidos propios para el epitelio intestinal, sea por los enterocitos o colonocitos del huésped, en este caso de sus hijos. O sea, esto es maravilloso, siempre y cuando la microbiota esté saludable. Entonces, grábense eso, siempre y cuando todo esté saludable. Pero vamos a irlo poco a poco desarrollando el tema de las proteínas y ver en qué momento sí y en qué momento no. Una microbiota estable y saludable tiene que tener sus grupos de bacterias estables, firmicutes, protobacterias, bacteroides, antinobacteroides, todo es una mezcla. Recuerden que las bacterias de sus hijos, sí,
no es igual que la que tienen ustedes como adulto. Una microbiota adulta tiene diferentes géneros, diferente diversidad, está hecha de diferentes bichos. La de un niño está en un proceso de llegar a eso. ¿Sí? Entonces, hay una predominación de firmicutes, bacteroides, y luego de protobacterias y antinobacterias que van a cumplir una estabilidad de los 0 meses a los 3 años, que es el proceso de crecimiento, diversidad, donde la microbiota se va a establecer el perfil, la firma microbiana, que eso hace que sea una huella única en cada niño, que le va a permitir metabolizar y hacer maravillas mañana, como ustedes son los adultos que tienen una microbiota muy estable, ¿sí? Entonces, recuerden que la microbiota de un niño se trata diferente, se mide diferente y es muy diferente en todo su grupo de nichos bacterianos a diferencia de un adulto, ¿sí? Una dieta rica en proteínas modifica metabolitos bacterianos, así como la expresión de genes implicados en los procesos de renovación del epitelio. Esto es una maravilla. Entonces la carne es muy buena, ¿sí? Dependiendo cómo esté la microbiota. Siempre dependiendo cómo esté la microbiota. ¿Por qué? Porque cuando está la microbiota estable, las proteínas van a modificar metabolitos bacterianos que van a producir sustancias saludables. ¿Para qué? Para producir cosas. Por ejemplo, cómo se produce triptofano para que se active serotonina y serotonina se active melatonina y un niño pueda dormir. Y todo empieza de que el pollo, ¿sí? Es rico en un aminoácido que se llama triptofano y si la microbiota está saludable, lo va a transmitir, convertir, metabolizar, sintetizar y hacer precursor del neurotransmisor serotonina que impacta la melatonina, la hormona del sueño, y su hijo va a dormir muy bien hoy. Eso es cuando una microbiota está estable. Interesantísimo. Pero también actúa como la expresión de genes implicados en los procesos de renovación del epitelio para el intestino delgado y para el intestino grueso, o sea, el colon. Esto es maravilloso, porque los aminoácidos van a estar en reparación constante en el intestino delgado o grueso de sus hijos, en los enterocitos y colonocitos, siempre y cuando la microbiota diga, yo estoy lista para que vengan las proteínas y le saquemos provecho. Son nutrientes esenciales para el cuerpo humano y componentes esenciales de las células. Claro, y así como son los carbohidratos y grasas, hoy las proteínas por los aminoácidos, esto es una maravilla. Nuestro cuerpo necesita proteínas en la dieta para suministrar aminoácidos para el crecimiento y mantenimiento de nuestras células y tejidos. Pelo, músculo, las uñas de sus hijos, los dientes de sus hijos, por ejemplo, que no nada más están hechos de calcio, es la mezcla también de muchos aminoácidos, ¿sí? Nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, o sea, nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro páncreas, o sea, esto es maravilloso, recuérdenlo, las proteínas no son malas, siempre y cuando la microbiota esté saludable. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, todas, tanto animales como vegetales. Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos diferentes unidos entre sí. Hay 20 bloques de construcción de aminoácidos diferentes que se encuentran comúnmente en plantas y animales. ¿Sí? Nosotros tenemos alimentos en proteínas tanto vegetales, animales, y ahí están. Muchos dan pollo, dan res, muy pocos dan pescado, me he dado cuenta de eso, ¿sí? Sabemos que los lácteos no entran por la caseína, que un día hablaremos cómo la leche materna te da el parámetro si tu hijo va a tolerar la caseína o no, por ejemplo. Pero están las judías, que serían México los frijoles, sí, los nueces, por ejemplo, la quinoa, por ejemplo, hay muchos aminoácidos que se transmiten a través de las proteínas animales y vegetales, ¿sí? Hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Esenciales como la leucina, la lisina, metionina, fenilalaninina, trionina, triptofano y valina. Son esenciales, pero los no esenciales son los que tenemos que aportar: alanina, arginina, asparagina, espartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, taurina y tirosina, porque algunos los producimos,
algunos no los producimos. Entonces tenemos algunos que están ahí a través de lo que come y muchas veces nuestro cuerpo va a necesitar otros que no producimos a través de la comida y a través muchas veces de lo que tú le puedes aportar en un suplemento. Pero aquí lo interesante es que todo esto depende de la microbiota. Entonces, cada aminoácido, ¿sí? Tiene una función. En esta pequeña gráfica vemos la cisteína, ¿sí? Que muchos dan junto con glutamina, junto con ácido glutámico para producir mejores antioxidantes, por ejemplo, la arginina que mejora la producción de oxígeno y es buenísima para el corazón, la lisina para el sistema inmunológico y también para el cerebro, la serina interviene en intoxicación del organismo, crecimiento muscular, metabolismo de ácidos grasos y grasas. Esto es maravilloso. Entonces, triptófano, ¿sí? Para mejorar esa serotonina, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimos aminoácidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que intentar? La tiroxina, que ayuda muchísimo a ser precursor de la dopamina. Entonces, esto es maravilloso. La glutamina que tanto se escucha para el intestino, ¿no? Que tienes que dar glutamina, sí, pero siempre y cuando la microbiota esté estable, porque cuando no está estable, tú vas a sobreexcitar glutamato y entonces tu hijo va a tener conductas irritables terribles, va a tener una hiperactividad terrible, pero si la microbiota está bien, la glutamina va a ayudar a lo que tú conoces como sellar el intestino, que en realidad es darle el aporte nutricional a los enterocitos y a los colonocitos para empezar la renovación y producción de energía mitocondrial, que eso va a ser la reparación del tejido. Pero tú lo conoces vagamente como sellar el intestino. Pero si la microbiota está estable, lo va a ocupar para eso. Pero si no, lo ocupa como un tóxico y se va a elevar algo que se llama glutamato y vas a tener un niño hiperactivo, un niño con una conducta irritable, no te va a dormir, se puede agredir o autoagredir. Por eso es muy interesante que antes que aportes algo y si ya lo aportaste, si viste la crisis, lo tiene que suspender porque tienes que valorar la microbiota. ¿Sí? Entonces, a través de la comida, ¿sí? Todo, nosotros desdoblamos todo. ¿Sí? Entonces hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Tú puedes comprar por cualquier medio un producto que tenga aminoácidos y los que vas a encontrar de preferencia son los no esenciales, ¿sí? Que ya vienen en conjunto como un aporte nutricional. Y no está mal, siempre y cuando la microbiota esté estable y valores cómo está la de tu hijo. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser absorbido. Hay aminoácidos que se van a absorber, ¿sí? En el intestino delgado y hay aminoácidos que se van a absorber en el intestino grueso. Esto es la variante de cómo está por dentro la función intestinal, incluyendo la microbiota en el niño. ¿Qué se puede absorber de una manera y qué se puede absorber del otro lado, tanto en el intestino delgado como el intestino grueso? Y todo es entendible para entenderlo. Las funciones del epitelio intestinal delgado son absorber sustancias sutiles como nutrientes y agua, restringir la entrada de sustancias nocivas, secretar enzimas que digieren el quimo, o sea, el alimento, y secretar mucinas y péptido. Y todas estas barreritas que se ven aquí son el epitelio. Cuando el epitelio está roto, uff, es una cascada inflamatoria. Pero cuando está bien, uff, el músculo va a crecer. Por eso los niños tienen bajo tono muscular, bajo peso mucho de ellos, ¿sí? Porque depende cómo esté el epitelio. Y los aminoácidos tanto van a ayudar a reparar un epitelio como van a ayudar a que se absorban para otros tejidos, siempre y cuando la microbiota esté estable. Del otro lado tenemos el epitelio intestinal grueso que tiene las siguientes funciones: absorber sustancias útiles como agua, electrolitos y componentes de la dieta, impedir la entrada de sustancias nocivas como microorganismos tóxicos y antígenos, secreta mucinas y péptidos. El epitelio intestinal grueso está formado por células cilíndricas simples llamadas colonocitos. Todo este epitelio del intestino grueso también está en la búsqueda de la conversión
de sintetizar los aminoácidos que vengan o provengan de la dieta. Entonces, esto es súper interesante porque, repito, las proteínas van a aportar aminoácidos y esos aminoácidos van a ser muy, pero muy interesantes en la vida del niño, pero siempre y cuando la microbiota esté estable. Nuestro cuerpo se está formado por miles de proteínas diferentes, cada una con una función específica, forman los componentes estructurales de nuestras células y tejidos, así como muchas enzimas, hormonas y proteínas activadas secretadas desde las células inmunes. Las bacterias, aquí viene ya lo interesante, las bacterias degradan las proteínas en aminoácidos, dando lugar a muchos metabolitos. O sea, ¿quién degrada las proteínas en aminoácidos? Las bacterias que estén en el intestino funcionando correctamente. Y ya vimos cuáles bacterias. Y nos regresamos un poquito aquí. Las bacterias que deberían de estar en una microbiota estable. Firmicutes, protobacterias, bacteroides, antibacterias, birrimicrobia, que es la famosa Akkermansia, como parte de todo un nicho microbiano que está en buena sincronía, que es la buena eubiosis, que tiene un buen pH, que está trabajando correctamente a beneficio del niño. Esto es lo que debe traer un niño. Entonces, si esto está estable, todo esto, entonces, aquí dice, ¿sí? Que las bacterias van a degradar las proteínas, ¿sí? Dando lugar a muchos metabolitos, formiato, holacetato, precresol, indol, lactato, sulfuro de hidrógeno, poliaminas, y que se utilizan para que se comuniquen bacteria con bacteria. O sea, esto es increíble. Todos son señales, son caminos, son vías de comunicación cuando la microbiota está estable. Aquí puse un diablito y un angelito, porque el angelito es que se utiliza para la comunicación microbiana, porque esto va a decirle como fuente informativa de microbio a microbio qué trabajo tiene que hacer para desintoxicar, para activar el sistema inmunológico, para atrapar toxinas, para evitar y detener el daño al epitelio. Eso es cuando es un angelito, todos estos metabolitos. El problema es que cuando la microbiota es inestable y tú te pasas de proteínas en la dieta, estos metabolitos ya no son un ángel, ya son un diablito, que te va a generar mucho estrés y estrés a ti como mamá y papá y mucho estrés en la vida del niño. Proteínas a través de la microbiota intestinal producen ácidos grasos de cadena corta. Pueden modificar la expresión genética en las células epiteliales. Los carbohidratos también hacen lo mismo, que hablaremos en su momento, pero las proteínas también lo hacen, por eso son buenas, siempre y cuando la microbiota esté estable para hacer conversiones. ¿Sí? Los ácidos grasos de cadena corta son butirato, acetato y propionato, que les vamos a dedicar muchas clases a cada uno porque cada ácido graso de cadena corta, producto de la degradación a través de las bacterias de la microbiota estable con los alimentos, producen estas instancias que hoy se conocen como posbióticos. Tenemos prebióticos, que es el alimento a las bacterias se conocen como probióticos y su producción de sustancias saludables de estas bacterias son los ácidos grasos de cadena corta que se llaman posbióticos, que esto es lo que renueva los epitelios y mejora la expresión genética. Este es un temazo todos los días, el butirato, acetato y propionato, cuando están bien producidos y bien estables. Y le daremos muchas clases a esto posterior. Las proteínas también, a través de la microbiota, y que recuerden, tiene que estar saludable, producen ácidos de cadena ramificada. Esta es otra variante de ácidos grasos, participando en el transporte de electrolitos, agua, a través del epitelio colónico. Estos ácidos grasos de cadena ramificada participan en el transporte, llevan los minerales, las sales al intestino para que digan, muévete intestino, para que un niño no se estriña, por ejemplo,
para que tenga buena fluidez todos los desechos. Los electrolitos son fantásticos porque regulan un pH, la energía celular, pero los aminoácidos aquí cuentan mucho. ¿Cuántas dan agua de mar, por ejemplo? Y aquí le van a entender muchos a los que dan agua de mar, pero no saben cómo funciona, porque tú das electrolitos, pero para que funcionen los electrolitos, tú necesitas que estén bien los ácidos grasos de cadena ramificada y por lo tanto tiene que estar bien la microbiota, si no, no le va a funcionar. ¿Y para qué sirven los ácidos grasos de ramificada? Pues sirven para hacer que se eliminen más toxinas del colon. ¿Cuáles son? Isobutirato, 2-metilbutirato, isobalorato. Esto se tiene que producir a través de las proteínas, siempre y cuando la microbiota siga estando saludable. Cuando no es saludable, las proteínas no van a dar esos aminoácidos no se van a convertir en lo que queremos, es como dar y a la vez no dar un alimento. Por eso se dice que en el autismo también, de acuerdo al peso, la estatura, la formación de los dientes en los niños, el tono de piel, muchos tienen una desnutrición, no como la que conocemos o como las pintan o como que se le marcan los huesos, que algunos sí, pero ya nada más ver un tono muscular, hay una desnutrición, no nada más en la sangre, que pudiera haber una hemoglobina baja, unas plaquetas, sino a nivel muscular, porque necesitas esto. Siempre y cuando la microbiota esté estable, esto no va a pasar en tu hijo. Los aminoácidos y la microbiota intestinal están relacionados de varias formas. En la fermentación de proteínas, la microbiota intestinal fermenta las proteínas que se ingieren para producir aminoácidos ramificados y ya también vimos de cadena corta para que puedan afectar de buena manera al metabolismo. Lo afectan de buena o de mala manera. La síntesis de aminoácidos, puede sintetizar aminoácidos, siempre va a ser así, siempre y cuando estén saludable todo el grupo bacteriano, porque cada bacteria van a ir aprendiendo, sirve para algo. Lo que tenemos adentro en nuestra antes llamada flora intestinal o microbiota, sirve para algo. Pero de verdad que esto es una maravilla que lo iremos aprendiendo cada día más. ¿Cómo hacen las bacterias para convertir todo? La comunicación con el cerebro, la microbiota se comunica a través del sistema inmunológico, el metabolismo de aminoácidos y el sistema nervioso por la producción de neurotransmisores. Si no hay triptofano, no hay serotonina, por ejemplo. Entonces, tenemos que siempre entender y comprender, valorar la microbiota. La suplementación dietética de aminoácidos puede mejorar la homeostasis de mecanismos intestinales y reducir la inflamación intestinal siempre y cuando la microbiota esté bien. Respuesta a las proteínas. La microbiota intestinal responde de forma diferente a las proteínas de origen animal o vegetal. Sí, sí hay una diferencia en las concentraciones, pero tanto va a ser válido que mañana se coma unas lentejas el niño y le favorezcan como un grupo de proteínas, como las carnes. Lo más importante es la microbiota. Los microorganismos colónicos descomponen proteínas y péptidos para producir una variedad de productos finales, incluidos los ácidos grasos de cadena corta, amoníaco, aminas, fenoles, indoles, mercaptanos, dióxido de carbono, hidrógenos, fluorhidrógeno, muchos de los cuales son tóxicos. Y ahí viene. Por eso, si tú te excedes de proteína, una de las cosas que vas a lograr es que se estriña el niño, por ejemplo. Sí, se acuerda que tenemos una selectividad, totalmente de acuerdo, que hay que trabajar con muchos aspectos. No hay pastillas mágicas para selectividad, tienes que mejorar la microbiota y aparte tienes que trabajar neuropsicológicamente con el niño o la niña. Pero si tú te excedes de proteínas, vas a provocar muchos tóxicos y cada tóxico impacta de diferente manera al intestino y al cerebro. Algunas bacterias intestinales utilizan como fuente de energía los aminoácidos que no absorbemos. Posteriormente, en el intestino grueso, algunas bacterias fermentan los aminoácidos que producen ciertos compuestos llamados metabolitos, y estos metabolitos afecta a nuestro metabolismo, sistema inmunitario y sistema nervioso, porque depende cómo estén las bacterias que viven en el colon, van a hacer que se fermenten y tengan una fuente de nutriente y sobre todo de energía mitocondrial. Pero cuando no está esto saludable, se va a intoxicar el intestino. Nosotros tenemos que entender que las bacterias que vamos a valorar y a entender son las que se van iniciando.
Nosotros, recuerde el establecimiento, hay una clase sobre el establecimiento de la microbiota. Tenemos que tener un buen establecimiento. Cuando se establece por partes iniciales, porque hay 3 periodos de establecimiento, ¿sí? Hay bacterias, Propionibacterium, Enterococcus, Streptococcus, Colibacter, Escherichia coli, Lactobacillus, Premotella, Fusobacteria, Corybacteriaceae, todas ellas en su primera fase van a desdoblar muchos aminoácidos para el crecimiento. Si no, voltea a ver una fórmula, que si tú tienes ahorita en casa una fórmula, voltea a ver y dime cuántos aminoácidos está. Pero va a depender que la microbiota esté estable para que esos aminoácidos de esa fórmula le ayuden al crecimiento del niño, si no lo van a inflamar. ¿Sí? Los microorganismos intestinales pueden lograr una reacción mutua con el huésped a facilitar el curso de la digestión y absorción de proteínas y aminoácidos. Los aminoácidos, ya sea de la dieta o producidos por el huésped, pueden proporcionar nutrición para la flora intestinal y apoyar la síntesis de proteínas si un desequilibrio en la ingesta de proteínas y aminoácidos conduce a un desequilibrio en la composición de la flora intestinal que puede conducir a un proceso de intestino inflamatorio y un proceso de síndrome intestinal permeable, inflamatorio, que ya son y se consideran enfermedades autoinmunes de la función intestinal. Quiero que vean esto. Lisina, glutamato, glicina, lilina, treonina, glutamato, lisina, aspartato, alanina, treonina, valina, isolalina y leucina, cuando la microbiota está estable, ellos van a convertir a través de las bacterias que acabamos de mencionar, como son estas en esta fase, ¿sí? En butirato. Y el butirato, expresión genética saludable, cerebro estable. Acetato, propionato, isubirato, 2-metilbutirato, isovalarato, depende de todas estas y la microbiota que esta lisina y glutamato se convierte en butirato. Esto es fabuloso si lo logramos comprender y entender todos, ¿sí? Estos son los ácidos grasos de cadena corta y estos son los ácidos grasos de cadena ramificada. Si nosotros tenemos una buena estabilidad microbiana, los aminoácidos se convierten por las bacterias en ácidos grasos, que es lo que da la renovación del epitelio, la producción del sistema inmunológico. Alguien nos está moviendo tristemente desde su computadora y ya nos rayó aquí. Y se llama Claudia la que hizo esto. Las proteínas, ¿sí? ¿Sí? Por copiar, no se preocupe, Claudia, la grabación se queda, no tiene que rayar, ya lo está borrando. Gracias, Claudia, pero no lo debería de hacer, porque por lo menos tendría usted que pedir permiso. Para la otra pida permiso y con todo gusto se le da. Proteínas y aminoácidos, microbiota intestinal saludable. Recuerden, de las proteínas vamos a ser aminoácidos. Cuando una microbiota intestinal está saludable, sí, vamos a formar ciertos complejos, formato al acetato, que es la comunicación microbiana, y después el lactato, síntesis de ATP, oxidación de colonecitos, succinato, activación de las células globe. O sea, cada vez que la microbiota esté mucho mejor, vamos a producir muchas sustancias, vamos a producir muchos beneficios entre lo que se come, en lo que se sintetiza, en lo que se transforma y en lo que va a ayudar a que esto mejore. Activar a través del succinato, sí, activaciones de las células Globet, qué barbaridad, esto mejora un intestino permeable, un proceso inflamatorio, eh, se genera síntesis a través del lactato, del ATP, oxidación de los colonocitos, es mejorar la energía mitocondrial, adresín de nisfosfato, o sea, esto es maravilloso. Formato o solatetato, estos compuestos para ayudar a que la comunicación se comuniquen las bacterias entre ellas para mejorar, esto es de verdad maravilloso. Por eso vale la pena mucho entender y comprender la microbiota porque le sacas provecho a las proteínas. Un exceso de proteínas en la dieta es muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquí viene lo malo. Si ustedes se pasan de proteínas en la dieta y una microbiota no está estable, uf, se va a formar formiato, osalacetato, proquesol, indol, lactalfurando, prominas en exceso. Son buenas para la comunicación, pero en exceso
esto es muy malo porque todo lo va a impactar al cerebro. Esto es un golpe al cerebro, que estas son las clases que queremos irles dando cada uno todas estas sustancias para que cuiden el consumo de proteína. No es que no tengan que dar, porque es parte de la nutrición, sino si la microbiota, el punto de equilibrio es la microbiota para que tú des una proteína, para que un día te excedas en una proteína sin efecto secundario, pero si la microbiota no está estable y te excedes de proteínas en la dieta, vas a generar a veces una crisis que no vas a saber a veces el por qué y cuándo te llegó, porque a veces tienes que aprender mucho estos temas que te permitan identificar, me pasé de proteína, le di lo doble de pollo, le di lo doble de res, y esto ya me está provocando esto y cómo puedo controlar esto. ¿Sí? Daño de los metabolitos derivados de las proteínas en la dieta en exceso. Cuando estos metabolitos están en exceso, daño al epitelio intestinal, disminuye la ATP mitocondrial, mala comunicación microbiana, disminuye la producción de moco, estrés oxidativo, muerte celular en los colonocitos, deterioro de la mucosa intestinal y disminuye la actividad inmunológica intestinal. Y esto es interesante, ¿no? Aquí está la mucosa, aquí están las bacterias, aquí están los enterocitos, aquí están las vellosidades y todo se va en exceso. Cuando todos estos metabolitos son demasiados adentro del niño o de la niña, vas a deteriorar mucho esto. ¿Y cuesta trabajo repararlo? Claro que sí. Pero bueno, cuando se valora la microbiota, te da la oportunidad de trabajar y mejorar constantemente todo. ¿Qué es una microbiota de un niño con autismo? Y es algo que se tiene que seguir valorando y entendiendo y comprendiendo. Es inmadura, porque se alteró el proceso de maduración, más si recibieron antibiótico entre los 0 y los 3 años, sí es desequilibrada por el tipo que si tú mezclaste leche materna con fórmula, lo desequilibraste, no fue tu intención, no es tu problema, mamá ni papá, sí, porque la culpa la tenemos todos, porque no hay métodos de prevención, falta mucho por aprender, sí, está alterada por lo mismo, está lastimada, no trabaja correctamente, hay un deterioro y eso hace que las funciones endocrinas, metabólicas, inmunológicas, neurológicas no estén trabajando correctamente y por lo tanto hay alteraciones neurológicas porque el plato roto lo paga el cerebro y hay irritabilidad, estereotipias, alteraciones del sueño, problemas de lenguaje, control de esfínter, falta de atención y muchas cosas más que cada niño presenta de forma individual. A veces una complicación, una crisis, trae 4 signos como la irritabilidad, las estereotipias, el sueño, cuántos el control de esfínter. Entonces, tú debes de valorar la microbiota y muchos me preguntan, ¿cómo se puede entender una microbiota cuando está muy lastimada, muy deteriorada? Porque todos los chicos tienen una microbiota por niveles. Y entonces, esto es más o menos así. Cuando una microbiota no está tan lastimada, está levemente lastimada, lo vamos a poner como un huracán categoría 1. Nada más te tumba los árboles. Y pero los quitas y la vida sigue en una ciudad. Cuando una microbiota está muy poco lastimada porque no todos los niños están lastimados, pues ¿qué se hace con esto? Bueno, hay formas de reparar rápidamente. También eso cuenta porque muchos de ustedes piden que la microbiota se repare lo más rápido posible, pero eso va a depender de cómo esté el daño. Entonces, si su hijo tiene una categoría 1, que es una microbiota muy poquito lastimada, uy, claro que va a ser rápido. Una categoría 2, como un huracán que se mide por categorías, pues si te ibas a llevar unos cuantos meses, pues te vas a llevar 2 o 3 meses más, por ejemplo. Si te ibas a llevar 6 meses en una microbiota que está muy poquito lastimada, te vas a llevar a lo mejor 9 meses en una categoría 2, dependiendo cómo esté la microbiota de lastimada. Aquí, un huracán categoría 3 ya es más fuerte. Yo lo pongo como ejemplo, repito, porque la microbiota puede estar en esta categoría donde ya empieza a estar lastimada. Ya no es que está poquito, ya no es que está medio, es que ya empieza a estar lastimada, ¿sí? Hay un huracán categoría 4 que aquí, obviamente, el niño va a tener muchas complicaciones y lo vamos a poner como ejemplos ahorita de cómo se puede ver todavía más cómo está lastimada la microbiota. Pero en la categoría 5 vemos a muchos niños que son súper selectivos, que se inflaman por todo, que está súper lastimado de todo, ¿sí?
que tienen muchas crisis a la hora que comen algo. Esa es una super categoría que bajo tono muscular, que se marcan ya los huesitos, sí, que no crece, por ejemplo, que los dientes son deformes, por ejemplo, esa es una categoría 5. Una categoría 4, sí, come un poquito, ya no tiene 3 o 4 alimentos, ya puede tener 8 alimentos, por ejemplo, ya no se le marcan los huesitos, por ejemplo, los dientes no están tan deformes, por ejemplo, sí, su mirada es mucho mejor, su atención es mucho mejor, su actividad motora es mucho mejor. Una categoría 3 vas a encontrar muy posibles residuos de alimentos, que ya todos los alimentos no lo inflaman, unos sí, otros no, que se estreñe muy poco. Hay estreñimientos en la categoría 5 de una microbiota súper lastimada que un niño puede pasarse una semana, que necesitas hacerle laxantes, enema, y ni así muchas veces funciona las cosas, ¿sí? Una categoría 2 es que el niño come y el efecto no es ya es casi muy nulo de la comida, una cosita que otra le inflama, por ejemplo, ya no se estriñe, tiene buen tono muscular, controla muy bien esfínter, está en un proceso de lenguaje estable, ¿sí? Una categoría 1, prácticamente el niño puede comer de todo, lo máximo que se puede es inflamar, pero no le altera la conducta, ni el sueño, ni el lenguaje, y sobre todo la conducta, ¿sí? Y ya puede tener más socialización, no se aísla tanto. La microbiota también se puede medir por el estilo más o menos del impacto que tienen las cosas. Entonces, pues es muy interesante entender todo esto para que podamos comprender un poquito de cómo están los procesos metabólicos y cómo las proteínas, si tú no te excedes, si tú no te